Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a profundizar en unos estudios bíblicos, unos análisis que examinan de forma crítica la ceremonia central de la Iglesia Católica, la misa, o Eucaristía como también se la llama. Sí, y vamos a usar como base unos textos teológicos bastante detallados, los del autor Tito Martínez. Exacto. La idea es desgranar un poco la perspectiva que presentan estos estudios, ¿verdad? Ujú. Sobre si la misa, pues se alinea o no con lo que enseña la Biblia, según esta interpretación. Efectivamente. Y vamos a abordar de lleno la afirmación bastante fuerte de estos estudios, que la misa es una ceremonia que no tiene base bíblica. Que es ajena a la Biblia. Con títulos, la verdad, bastante llamativos. La maldita Eucaristía satánica de la Gran Ramera y la misa católica es la mayor ceremonia satánica. Sí, títulos fuertes. Desde luego, nuestro objetivo hoy es pues desgranar los argumentos centrales que presentan estos escritos sobre la misa católica, sobre la Eucaristía. Entender qué enseña la Biblia según estos estudios. Exacto. Se trata de comprender las tesis que expone Martínez en estos estudios bíblicos. Él califica la misa, lo has dicho tú de forma reiterada, como una ceremonia diabólica Sí. y blasfema. Y la contrasta constantemente con lo que él presenta como la enseñanza bíblica pura. Así que vamos a examinar sus puntos claves, sus interpretaciones de las Escrituras. Perfecto. Pues, a ver, ¿cuál es el punto de partida? El argumento central de esta crítica tan directa. Pues mira, el argumento central en los textos de Martínez es que la misa católica no tiene nada que ver con la cena del Señor que describe el Nuevo Testamento. Nada que ver. Nada que ver. La llama textualmente una perversión satánica. Sostiene que la hostia consagrada es un falso Cristo. ¿Un falso Cristo? Sí, y cita Mateo 24, versículos 23 y 24, donde se advierte, sobre no creer si dicen, mirad, aquí está el Cristo, o allí está. Claro. Llega a describir a los católicos como idólatras adoradores de galletas, por arrodillarse ante la hostia, y usa el término gran ramera del Apocalipsis para referirse a la Iglesia Católica. Es un lenguaje muy, muy duro, desde luego. Y mencionabas que contrasta esto con la Biblia. ¿Cómo desarrolla esa parte, sobre todo en relación al sacrificio de Cristo? Porque eso es central, ¿verdad? Fundamental, sí. Es un pilar de su argumentación. La idea de que el sacrificio de Cristo fue único, irrepetible. Una sola vez. Una sola vez y para siempre. Tito Martínez se apoya muchísimo en pasajes de la epístola a los Hebreos. Hebreos 9:28. Fue ofrecido una sola vez. Hebreos 10:10 al 14. Una sola ofrenda. Y Hebreos 10:18. No hay más ofrenda por el pecado. Ya. Con esa base bíblica, critica lo que él entiende que es la doctrina católica, que la misa repite o actualiza ese sacrificio. Él ve contradicciones en cómo lo explican las propias fuentes católicas, si es repetición o no. Claro, esa palabra actualizar. Para Martínez, esa palabra actualizar es una blasfemia, porque implicaría, según él, que el sacrificio original se quedó, anticuado. Entiendo. Y usa también Apocalipsis 5, versículos 6 y 12, que hablan del cordero que fue inmolado en pasado, para reforzar esa idea. Fue algo que ocurrió una vez. Y ya está, concluido. Vale, está claro ese punto. Vamos a ver los argumentos clave que se presentan en estos análisis bíblicos. Perfecto. Empezamos, si te parece, por el concepto de sacrificio. La doctrina católica, tal como la citan estos textos, enseña que la misa como que representa o incluso hace presente el mismo sacrificio de Cristo. Sí, el de la cruz. Pero dicen que es un único sacrificio ofrecido de manera incruenta, sin sangre, digamos, en el momento de la misa. Vale. Pero, aquí viene el choque. Los estudios de Tito Martínez argumentan que esto contradice, pero frontalmente, la epístola a los Hebreos. Ajá, ¿qué parte de Hebreos? Pues los capítulos 9 y 10, sobre todo. Ahí se insiste mucho en que el sacrificio de Cristo fue una sola vez para siempre. Eso lo leemos en Hebreos 10, versículos 10 al 14, más o menos. ¿Una sola vez? Una sola vez, único, irrepetible, y además que ese sacrificio hizo que ya no fueran necesarias más ofrendas por el pecado.
Eso dice Hebreos 10:18. Claro. Entonces, desde esta visión bíblica que presenta Martínez, la idea de repetir o de renovar ese sacrificio en cada misa, pues se ve como una contradicción Una contradicción directa con la Biblia. directa. Y de hecho, los textos de Martínez van más allá. Califican la misa repetidamente como una ceremonia diabólica. Una afirmación muy seria. Muy seria, sí. Bueno, y si esa idea de repetir el sacrificio se considera antibíblica en estos análisis, ¿qué pasa con el pan y el vino? Con la transubstanciación. Esa creencia católica de que el pan y el vino se convierten de verdad en sustancia, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro, ese es otro punto fundamental, pues Martínez argumenta en sus estudios que eso es una interpretación literal, pero errónea. ¿Erróneo por qué? Pues cita 1 Corintios 11, cuando Jesús dice, «Esto es mi cuerpo». Según este análisis bíblico, hay que entenderlo simbólicamente. ¿Cómo? Y la instrucción de Jesús fue, haced esto en memoria de mí. O sea, un recordatorio, un memorial. No una repetición literal, ni un sacrificio nuevo, ni una transformación física del pan y el vino. Entiendo. La clave está en memoria, en recordar. Eso es. Por eso estos textos insisten. La transubstanciación es una doctrina ajena a la Biblia. Pero entonces, ¿qué hace Martínez con los pasajes que la Iglesia Católica sí usa para sostener la doctrina de la Eucaristía? Pienso en el «esto es mi cuerpo», por ejemplo. Pues los reinterpreta, claro, argumenta que no significan lo que la tradición católica dice. Por ejemplo, eso que mencionas, «esto es mi cuerpo», en 1 Corintios 11. Sí, Martínez dice que es lenguaje simbólico. Igual que Pablo dice en 1 Corintios 10:4 que la roca era Cristo, no que fuera una roca literal, ¿verdad? ya, es una analogía. Exacto. Y recalca que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Un memorial, un recuerdo, no una presencia real ahí, en ese momento. Y también señala la frase, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ajá. Según Martínez, si esperamos hasta que Él venga, es que ahora mismo físicamente no está presente en la Eucaristía, estaría ausente. ¿Tiene lógica, visto así? Además, critica que en la práctica católica habitual los fieles no beban de la copa, algo que sí se hacía en la cena original. Y sobre el sacrificio puro de Malaquías 1:11, ¿Qué dice de ese pasaje? pues que no es la misa, que ese sacrificio puro es la alabanza. Y cita Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios, sacrificio de alabanza. Vale. ¿Y qué hay de Juan 6? El discurso del pan de vida. Comer mi carne, beber mi sangre. Eso suena muy literal. Ese es un punto clave, sí, porque la interpretación literal de Juan 6 es central para la doctrina católica, pero Martínez la rechaza totalmente. ¿Cómo lo argumenta? Dice que es una metáfora, que comer su carne y beber su sangre significa creer en él. Cita otros versículos del mismo capítulo para apoyarlo. Por ejemplo, Juan 6:35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O el 6:47. El que cree en mí tiene vida eterna. Y sobre todo, Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ah, claro, la carne para nada aprovecha. Exacto. Sostiene que Jesús mismo diferenció este pan espiritual del maná, que sí se comía físicamente, y compara la interpretación literal católica con la de los judíos de la época, que se escandalizaron y abandonaron a Jesús porque esas palabras les parecieron muy duras, ¿no? Canibalismo, en esencia. Ya. Incluso llega a aplicar lo que Jesús dice en Mateo 15:17 sobre la comida que entra por la boca, va al vientre y se echa en la letrina. Pues lo aplica a la hostia consagrada. Madre mía. Es una crítica demoledora desde esa perspectiva bíblica. Totalmente. Comer y beber a Cristo según esta lectura bíblica basada en Juan 6:35 y 6:69 significa creer en Él, aceptar que es el Mesías, el Hijo de Dios. No canibalismo literal. Pues no, es que eso de comer su carne y beber su sangre, la Biblia lo presenta como algo simbólico, no literal. De hecho, estos estudios califican la idea de conectar Juan 6 con la última cena como, dicen textualmente que es absolutamente falso y diabólico. Sí, porque argumentan que Jesús dijo esas palabras mucho antes. El punto clave, según esta lectura bíblica, está en Juan 6:35. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y interpretar comer su carne y beber su sangre sería, pues, una metáfora, ¿Una metáfora de qué exactamente? pues de creer en Él.
de aceptarlo como el Mesías, el Hijo de Dios, como confiesa Pedro más adelante en el versículo 69. No un acto físico, sino de fe. Pero, a ver, el lenguaje es muy fuerte, ¿no? Comer mi carne, beber mi sangre, suena muy, muy físico, casi gráfico. Sí, suena fuerte, pero la respuesta que dan estos estudios se basa en el contexto. Primero, señalan que Jesús mismo lo distingue del maná. Dice que los antepasados comieron el maná, algo físico, y murieron. Pero este pan es diferente. Claro, en Juan 6:58. Exacto. Eso indicaría que no habla de algo que se come físicamente para obtener vida eterna. Y además, estos estudios comparan la interpretación literal con la reacción de la gente en esa época. Los que se escandalizaron y se fueron, ¿no? En Juan 6:60-66. Esos mismos, los que no entendieron el sentido espiritual. Porque según estos estudios, Jesús lo aclaró después. Dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Espíritu y vida, o sea, no materia. Eso es. La clave, insisten, es entenderlo como un hebraísmo, una figura retórica. Como cuando David no quiso beber el agua que sus hombres le trajeron con riesgo, diciendo que era como la sangre de ellos. Se refería al peligro, no a sangre literal. Juan 6, versículo 27 y los que siguen. Jesús llega a decir, yo soy el pan de vida. Eso está en Juan 6:35. ¿Cómo interpretan esto los estudios? Pan no es algo físico, no es una hostia, por ejemplo. El pan, según esta lectura, es Jesús mismo, el pan espiritual que viene del cielo. Se basan mucho en el contexto del propio capítulo 6 de Juan. Entendido. ¿Y qué pasa con lo de comer y beber? ¿Cómo lo enfocan? Pues mira, según el análisis de Martínez, si lees los versículos 35, 40, 47, interpreta que comer su carne y beber su sangre significa, de forma metafórica, ir a Jesús y creer en él, creer que es el Mesías, el Hijo de Dios. Ajá. Y se recalca mucho una frase del propio Jesús, en Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que no son literales, según esta interpretación. Exacto. Eso es lo que argumentan, que Jesús mismo lo aclaró. Y esto nos lleva a ver cómo reaccionaron los discípulos, ¿no? Precisamente. El estudio pone el foco en lo que dice Pedro en Juan 6, versículos 68 y 69. Pedro confiesa, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Martínez argumenta que esto prueba que ellos, los apóstoles, captaron el mensaje espiritual, el de la fe, no un mensaje, pues, caníbal. Claro, el material también usa un recurso del lenguaje para apoyar el simbolismo, ¿cierto? Sí. Habla de un hebraísmo. Se basa en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 17. David no quiere beber un agua que sus hombres consiguieron arriesgando la vida. Y dice, ¿he de beber yo la sangre de estos varones? Entiendo. Nadie piensa que fuera sangre literal, ¿verdad? Era el riesgo, el peligro. Pues Martínez aplica esa lógica a Jesús. Usa carne y sangre simbólicamente para hablar de la fe. El autor sostiene que los que entendieron a Jesús literalmente en su época, que se mencionan en Juan 6:52, cuando preguntan ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O los que se fueron en los versículos 60 y 66, fueron justo los que se escandalizaron porque no entendieron la explicación espiritual que Jesús ya había dado en el 63. Vale. Y aquí es donde el análisis se vuelve especialmente crítico con algunas doctrinas. Sí, aquí es donde el autor, Tito Martínez, es, muy directo. Y tenemos que reflejarlo tal cual para ser fieles a las fuentes. Critica muy duramente la doctrina católica de la transubstanciación, o sea, la creencia de que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo en la misa. ¿Y en qué basa esa crítica tan fuerte? ¿Qué dicen los textos? Pues Martínez argumenta que esa interpretación literal es un error. La compara con la incomprensión de los judíos incrédulos de Juan 6. De hecho, en sus estudios, y esto es importante decirlo tal cual, califica la misa católica como una ceremonia diabólica. Vaya. Se apoya en Juan 6:58, donde Jesús distingue el pan espiritual, el que come de este pan vivirá eternamente, del maná físico que los antepasados comieron y murieron. Insiste en que no es un pan material, que no se come por la boca. Y esta visión le lleva a describir la misa con palabras muy fuertes. Diabólica, habla de un satánico altar.
Una postura muy, muy definida y expresada sin ningún tipo de ambigüedad en los materiales que hemos visto. Desde luego. La argumentación de Martínez conecta directamente esa interpretación simbólica de Juan 6 con una condena radical de la Eucaristía católica. La considera una tergiversación de lo que, según él, enseña la Biblia, y repite esa calificación, diabólica según su lectura de las Escrituras. Entonces, para resumir la perspectiva que presentan estos estudios de Tito Martínez, comer la carne y beber la sangre de Cristo, según la Biblia, es creer en Él. Creer que es el Mesías, el Hijo de Dios, un acto puramente espiritual, simbólico, no literal. Exacto. Y como hemos detallado, esta interpretación simbólica lleva en los textos de Martínez a una crítica muy severa. Una condena de la visión literal y de la práctica de la misa católica, descrita, como hemos dicho, con términos muy duros. La considera una ceremonia diabólica. ¿Y qué pasa con otros pasajes? Mencionan también el sacrificio continuo de Daniel. ¿Cómo encaja eso? Pues estos estudios bíblicos dicen que identificar eso con la misa lo califican de totalmente ridículo y falso. Argumentan que Daniel se refería históricamente a los sacrificios de animales, los que se hacían cada día en el templo de Jerusalén, y esos sacrificios cesaron por completo en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo. Así que para ellos no tiene nada que ver con la misa. Vale, desconectado totalmente. Y luego está Pablo, en 1 Corintios 11, cuando advierte sobre comer y beber indignamente. ¿Cómo se interpreta eso aquí? Pues Tito Martínez, en estos estudios, argumenta que Pablo no hablaba de no creer en la transustanciación, o sea, en que el pan y el vino se transformen literalmente. Entonces, interpreta que discernir el cuerpo del Señor, que es la frase clave ahí, significa reconocer a la Iglesia, la comunidad de creyentes. La Iglesia como cuerpo de Cristo. Exacto. Cita 1 Corintios 10, 17 y 12, 27. Así que comer y beber indignamente sería participar en la cena del Señor, pero teniendo divisiones, o menospreciando a otros hermanos, faltando a la unidad, al amor fraternal, no reconocer ese cuerpo que es la comunidad. Entiendo. O sea, un problema de conducta, de relación dentro de la comunidad, no tanto de creencias sobre el pan y el vino en sí. Precisamente. Y esta línea de interpretación que enfatiza la fe, la aceptación de Jesús, la unidad de los creyentes, por encima del rito físico repetido, es lo que lleva a la conclusión tan tajante que presentan estos estudios bíblicos. Sí, una conclusión muy dura. Hay que decirlo claramente. Estos estudios describen la misa basada en lo que consideran una interpretación literal errónea y la idea de repetir un sacrificio que la Biblia dice que fue único. La describen, y estamos citando de los materiales, como una ceremonia diabólica. Sí, y también usan la expresión abominable blasfemia papista. Es importante recalcar que son las palabras textuales de estos estudios analizados. Queda claro. Es la postura de la fuente. Y no se queda ahí. Hay más argumentos basados en su lectura de la Biblia. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, interpreta que el sacrificio continuo del libro de Daniel no era una profecía de la misa. ¿Y qué era entonces? Según Martínez, se refería a los sacrificios diarios del Templo de Jerusalén, los que cesaron con su destrucción, nada que ver con la Eucaristía. Vale. Y sobre lo de comer indignamente, en 1 Corintios 11, dice que no discernir el cuerpo de Cristo no se refiere a no creer en la presencia real en el pan. Entonces, significa no discernir que el cuerpo de Cristo es la Iglesia, la comunidad de creyentes. Cita 1 Corintios 10, 17 y 12, 27 para apoyar esa idea de la Iglesia como cuerpo. Entiendo, le da una vuelta completa al significado habitual. Sí, y va más allá. Afirma que los llamados milagros eucarísticos, donde supuestamente la hostia sangra o se transforma, Sí, los conozco. pues dice que son obra de Satanás. Engaños. Se apoya en 2 Tesalonicenses 2, que habla de señales y prodigios mentirosos del inicuo. O sea, no solo no es bíblico, sino que lo atribuye a una influencia maligna. Exactamente. Y conecta esto con otro punto, el origen de la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué dice sobre eso? Pues, citando a otro autor, Ralph Woodbrow, sugiere que esa idea de que el pan y el vino se convierten realmente en cuerpo y sangre tiene raíces paganas. Paganas. Sí, en cultos antiguos mencionaba paralelismos con Osiris en Egipto, con el mitraísmo, donde, según él, también había rituales con pasteles consagrados que creían que se transformaban en el cuerpo de su dios. Vaya.
Para Martínez, todo esto confirma su tesis. La misa católica, tal y como se practica y se cree, es fundamentalmente una ceremonia diabólica, antibíblica y de origen pagano. Y además de la crítica basada en la interpretación de los textos, estos estudios mencionan algo sobre el origen histórico de la misa. ¿De dónde vendría entonces? Sí, sí que lo mencionan. Citando a otro erudito, Ralph Woodrow, Tito Martínez sugiere que la idea de la transubstanciación y ritos parecidos, pues, tienen raíces paganas. ¿Paganos? ¿Cómo cuáles? Pues ritos antiguos, como los de Osiris en Egipto, o los de Mitra en Persia y Roma. La argumentación que presenta es que estas ideas se fueron infiltrando en la Iglesia poco a poco. Después de los apóstoles. Sí, sobre todo después de que murieran los apóstoles, como si se cumpliera la advertencia esa de Hechos 20 sobre lobos rapaces que entrarían en la Iglesia. Vaya. Y por todo esto, pues, Martínez concluye en sus estudios que la misa católica no es solo que no sea bíblica, sino que llega a decir que es la mayor ceremonia satánica. De nuevo, palabras muy fuertes. Sí, la calificación es muy dura. Bueno, pues resumiendo un poco, los estudios bíblicos de Tito Martínez, que hemos analizado hoy, presentan la misa católica como una ceremonia que, desde su perspectiva, choca con enseñanzas bíblicas clave. Sobre todo, la unicidad del sacrificio de Cristo y la naturaleza simbólica de la cena del Señor. Exacto. Y la califican, como hemos visto, muy duramente. Diabólica, satánica, ajena a la Biblia. Queda claro el análisis. Sí. Una crítica muy, muy radical. Sí, en resumen, los textos analizados presentan eso, una crítica radical, califican la misa y la Eucaristía católicas de antibíblicas, idólatras, blasfemas, llegando a llamarlas, como hemos dicho varias veces, una ceremonia diabólica. Todo basado en esa interpretación bíblica que defiende la unicidad del sacrificio de Cristo, que dice que fue irrepetible, y una lectura simbólica de pasajes clave como Juan 6 o 1 Corintios 11. Pues, Y para quienes quieran profundizar más en estos argumentos específicos que hemos comentado, sí. estos estudios bíblicos de Tito Martínez se pueden descargar gratis. Están en su sitio web, las21tesisdetito.com. Eso es, las21tesisdetito.com. Y el enlace concreto a este estudio sobre la misa estará en la descripción o en los comentarios de esta audición, para que sea fácil encontrarlo. Perfecto.